sabemos que la rodilla está formada por una articulación entre el fémur, la tibia y la rótula. Entre estos tres huesos forman tres compartimentos: el compartimento femorotibial interno, el compartimento femorotibial externo y el compartimento patelofemoral entre la patela y el fémur. Sabemos que está recubierto la parte articular del fémur a nivel de los cóndilos por cartílago articular, a nivel del platillo también de igual forma. Entre los dos existen los meniscos, que son unas estructuras fibrocartilaginosas, son dos en cada una de las rodillas, que lo vamos a estudiar en el transcurso de esta clase. A nivel entre los cóndilos, en la región intercondila, se encuentran los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, que permiten una estabilidad antero-posterior. Hacia los lados están los fuertes ligamentos laterales, lateral externo y lateral interno, que permiten una estabilidad para que no se abra en varo y en valgo. Por encima de ellos, de esta parte articular, está pues la cápsula, está recubierta la cápsula articular y los músculos, ¿no? Esta es una articulación sinovial y que compromete principalmente, que está soportando el aparato extensor de la rodilla. El aparato extensor de la rodilla está formada por el músculo cuádriceps hacia la parte del muslo, el tendón del cuádriceps llega a insertarse con la rótula y el tendón rotuliano. Cuando se activa este aparato extensor de la rodilla, al contraerse el cuádriceps, lo que hace es, como su nombre lo indica, extender la rodilla. Por dentro sabemos que está recubierto por una membrana sinovial, que es lo que produce el líquido sinovial, que facilita la lubricación de la articulación para evitar un mayor desgaste del mismo. Los meniscos, ya dijimos, son dos estructuras fibrocartilaginosas que están entre el fémur y la tibia, en forma semicircular, y que facilitan el movimiento de los cóndilos femorales sobre el platillo tibial. Aquí en el corte se ven los meniscos interno y externo y los ligamentos cruzados que están seccionados. Este es un corte transversal del menisco, en el cual se ve hacia arriba se encuentra el cóndilo femoral y hacia abajo el platillo tibial, y lo que se ve en amarillo es el menisco. El menisco, como vamos a hablar después, tiene una irrigación mínima solamente en el tercio más marginal. En el tercio que está pegado a la cápsula articular está bien irrigado, pero el resto no tiene buena irrigación. Por lo tanto, vamos adelantando que las lesiones del menisco a nivel de esta zona central no van a cicatrizar porque no tiene irrigación. Por encima de ellos están pues los músculos que ya mencionamos. Y en primer lugar vamos a hablar de varios temas. En realidad, hablar de cirugía de rodilla es todo un capítulo muy amplio, ¿no? Esto es una subespecialidad. Vamos a hablar de algunos temas que son de los más importantes para que ustedes tengan conocimiento y puedan, cuando estén en el CERUM o con médicos generales, puedan diagnosticar y referir a estos pacientes al especialista. Pero lo más importante es que ustedes puedan detectar este tipo de problemas. Entonces, los ligamentos de la rodilla son principalmente, ya dijimos, los ligamentos cruzados, que aquí se ven, cruzado anterior y cruzado posterior. Fíjense cómo pues, en realidad están cruzados, y eso permite evitar la traslación anteroposterior del fémur sobre la tibia. Cuando se rompe hay esa inestabilidad anteroposterior. Y la movilidad de los ligamentos laterales permite de que no se angule, no se varice ni se valguice la rodilla. Aquí tenemos los ligamentos laterales, ligamento lateral externo, el tendón rotuliano, que es una parte del aparato extensor de la rodilla, y el ligamento lateral interno. Si hablamos un poquito de la biomecánica, los movimientos de la rodilla son básicamente de flexo-extensión, como sabemos. Pero hay cierto grado de rotación interna, rotación externa, y un poquito de varo-valgo, pero son mínimos en realidad. El principal movimiento de la rodilla es de flexo-extensión. Esto debe estar estable, esta articulación debe estar estable, y hay estabilizadores que permiten que solamente se realicen movimientos hasta cierto grado. Estos estabilizadores pueden ser pasivos o activos. Los pasivos
son los ligamentos colaterales, ligamentos cruzados, meniscos y cápsula articular que ya hemos mencionado. Estos evitan de que haya un movimiento mayor de lo normal. Y los estabilizadores activos son principalmente los músculos que están alrededor de la rodilla, principalmente el aparato extensor de la rodilla, es decir, el cuádriceps, corva del muslo, los músculos laterales y mediales. Cuando hay una lesión a nivel de la rodilla, tenemos que dar mucha importancia a la parte de la anamnesis, averiguar el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, si el trauma ha sido directo o indirecto. Eso nos va a determinar también si es que hay una lesión a nivel óseo o ligamentario, si el dolor que presenta en la rodilla es en reposo o en actividad, si se incrementa con la actividad y con el ejercicio o cuando sube gradas, por ejemplo, si es que presenta aumento de volumen o no, si es que presenta crujido articular, falseos cuando camina, es decir, cuando está caminando de repente siente que la rodilla se le va para un lado, o cuando está caminando de repente en algún momento se le bloquea y no puede seguir caminando, se le traba la articulación. Esto es frecuente, los falseos y bloqueos, cuando hay lesiones a nivel del menisco. Entonces, en el examen físico lo que tenemos que averiguar es descubrir la rodilla, generalmente todos ambos miembros inferiores, y evaluar la marcha para ver si es que presenta alguna coger, algún problema al caminar con la flexión y extensión de la rodilla. Siempre evaluar primero la rodilla sana para determinar cómo es su movimiento normal, cómo es la morfología normal de este paciente. Inspeccionar para ver si es que hay aumento de volumen, si es que hay signos logósicos, si es que hay heridas, úlceras, cicatrices, deformidades, etcétera, para poder hacer un mejor diagnóstico. Y luego de ello vamos a palpar y palpar los puntos dolorosos. Para eso tenemos que reconocer la anatomía. Ahorita hemos revisado la anatomía y sabemos, por ejemplo, que por encima de la rótula está la inserción del tendón cuadricipital. Si palpamos en esa zona y le duele, quiere decir que hay una tendinitis del cuádriceps, del tendón cuadricipital. Si palpamos por debajo de la rótula y duele, entonces es probable que tenga una tendinitis rotuliana. O se acuerdan que hay los músculos de la pata de ganso en la parte interna de la rodilla. Si es que hay dolor ahí que es frecuente, puede ser una bursitis o una tendinitis de la pata de ganso. A veces presionamos a nivel de la tubulación anterior de la tibia, y en la tubulación anterior de la tibia vamos a encontrar que hay dolor, sobre todo en adolescentes o niños, en los cuales se presenta esta epifisitis a nivel de la tubulación anterior de la tibia. Entonces tenemos que reconocer algunos puntos de acuerdo a la anatomía que se presenta y que conocemos en la rodilla. Luego de eso vamos a hacer y valorar algunas pruebas que son muy importantes para determinar si es que hay algunas patologías importantes. Por ejemplo, si hacemos el signo del témpano se hace presionando de arriba hacia abajo con ambas manos y tratando de juntar toda la colección líquida que existe dentro de la articulación, y presionamos con el pulgar la rótula. Al presionar con el pulgar la rótula va a chocar con el fémur y va nuevamente a levantarse cuando hay gran cantidad de líquido. Es como cuando ponemos un cubo de hielo en un vaso y lo empujamos hacia abajo, va a descender el cubito de hielo y después va a regresar nuevamente. Eso se llama el signo del témpano. Entonces, cuando hay bastante cantidad de líquido, que puede ser una hidrartrosis o puede ser una hemartrosis o puede ser una pioartrosis, está aumentada la cantidad de líquido dentro de la articulación, vamos a encontrar el signo del témpano positivo. Les digo esto porque al momento de hacer la punción, si nosotros encontramos, lo único que sabemos con el signo del témpano es que hay un aumento de la cantidad de líquido articular, pero no sabemos qué cosa es. Si hacemos la punción y sacamos líquido seroso, inflamatorio, entonces en este caso será una hidrartrosis. Si encontramos al momento de hacer la punción y extraemos el líquido que hay dentro y sacamos sangre, en este caso será una hemartrosis. Y si encontramos que hay secreción purulenta, será una pioartrosis. Eso lo vamos a determinar lógicamente con la punción y el líquido que extraemos. Tenemos que revisar si es que hay equimosis, si es que hay aumento de volumen. Hacemos el examen del bostezo interno y bostezo externo. El bostezo interno se hace haciendo un movimiento de la rodilla en valgo.
Es decir, tratando de abrir la parte interna, si es que se abre en forma comparativa siempre con el lado contralateral, con el lado sano. Si es que se abre, quiere decir que hay una lesión del ligamento lateral interno. Y el bostezo externo, tratamos de abrir la parte externa de la rodilla, haciendo un movimiento en varo, para tratar de abrir la parte externa. Si es que se abre más que el normal del otro lado, pues estaremos ante una lesión del ligamento lateral externo. Acá tenemos, por ejemplo, algo, hay un bostezo interno, ¿no? Se abre fácilmente la parte interna por una lesión del ligamento lateral interno. Estas son otras pruebas que se hacen para ver la lesión de los ligamentos cruzados, el cajón anterior y cajón posterior. Nos sentamos con la rodilla en la flexión de 90 grados, nos sentamos encima del pie para presionar y empujamos la pierna hacia atrás y hacia adelante. Si se nos viene al jalar hacia adelante la tibia o la pierna se nos viene hacia adelante, quiere decir que hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Eso será un cajón anterior positivo. Si al empujar se nos va la pierna hacia la parte posterior, no es estable, entonces será un cajón posterior positivo que nos indicará que hay una lesión del ligamento cruzado posterior. Para ver también estas lesiones de ligamentos cruzados, encontramos el test o prueba de Lashman, que es ya no en 90 grados como se hace en el cajón anterior posterior, sino en 30 grados de flexión de la rodilla. Esto sucede muchas veces cuando el paciente pues, presenta un cuadro agudo, traumático, tiene mucho dolor y entonces no va a poder flexionar hasta 90 grados. En este caso lo que hacemos es flexionarlo en 30 grados, agarramos con una mano el muslo y con la otra la pierna y hacemos movimientos hacia arriba y hacia abajo, fijando el fémur, hacemos que la pierna se vaya hacia adelante y hacia atrás. Si es que es inestable, va a ser muy fácilmente detectable porque la pierna se va a venir, la tibia se va a venir hacia adelante o hacia atrás. Esto nos indica también una lesión de los ligamentos cruzados, anterior o posterior. Acá tenemos una prueba de cajón anterior en el cual se ve pues que hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Y la prueba de Lachman no necesariamente tiene que ser en 90 grados, sino en 30 grados. Pues puede ser. Hay una gran inestabilidad y la pierna se va hacia adelante. Esto nos indica la inestabilidad ligamentaria, sobre todo de los ligamentos cruzados anterior y posterior. Siempre hay que hacerlo en forma comparativa con el lado sano, porque puede haber algunos pacientes que tienen una laxitud ligamentaria. Entonces nos puede parecer que tiene lesión de ligamentos, pero si el lado sano también tiene la misma elasticidad, entonces significa pues de que el paciente tenemos que evaluarlo mucho mejor para ver que si no hay una hiperlaxitud ligamentaria en el paciente. Para ver si es que hay lesión de meniscos, está la prueba de McMurray, en el cual hacemos con el paciente en decúbito dorsal, y hacemos flexionar la rodilla, hacer flexionar y extender mientras nosotros palpamos con el pulgar la interlínea articular femorotibial, con el pulgar y con el dedo índice. Vamos palpando la interlínea articular interna y la interlínea articular externa y si es que presenta dolor en el nivel de estas, de la presión que estamos realizando con el dedo, va a ser positiva la prueba y nos va a indicar de que presenta una lesión meniscal. En cuanto a exámenes auxiliares, ya hemos hecho un buen examen físico, hemos hecho una buena anamnesis, ya estamos orientados más o menos para ver qué patología presenta el paciente. Lo primero que tenemos que pedir siempre es una radiografía. La radiografía no ha perdido su vigencia, como siempre decimos. Siempre es lo primero que se debe tomar, es un examen muy barato y existe en todos los hospitales. Y podemos detectar mediante la radiografía si es que hay adicionalmente alguna lesión ósea, principalmente ósea. Para ver si es que hay una lesión ligamentaria o meniscal o cartilaginosa, no vamos a verlo en la radiografía. En ese caso tendremos que pedir una resonancia magnética. En la resonancia sí vamos a poder ver las lesiones de partes blandas. En caso de que tengamos una fractura a nivel de la articulación, podemos ayudarnos también, y si no es muy evidente en la radiografía, ayudarnos con una tomografía. A veces podemos utilizar también una gamografía, sobre todo cuando vemos tumoraciones o problemas infecciosos o tumorales. A nivel de la articulación podemos tomar una gamografía para ver la captación que existe a nivel de esta tumoración.
Antes se utilizaba mucho la neumoartrografía y la artrografía. La neumoartrografía es inyectar aire dentro de la articulación y tomar radiografía. Cuando no había la resonancia magnética se utilizaba esto y el aire dibujaba la forma del menisco y la forma de los cóndilos y se podía determinar si había una lesión meniscal o una lesión articular. Artrografía era cuando se inyectaba una sustancia de contraste dentro de la articulación y se tomaba una radiografía. De igual forma también esta sustancia de contraste dibujaba al menisco y dibujaba los cóndilos para poder determinar si había una lesión a este nivel. Bueno, actualmente con los avances de la resonancia magnética ya prácticamente no se hacen estos exámenes, es menos invasiva la resonancia y nos da mejores resultados y mejores imágenes como esta. Acá vemos en esta resonancia, en uno de los cortes, vemos cómo se ve el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y como se hacen cortes de 2 o 3 milímetros, podemos ver en cada uno de ellos cómo lo corta los ligamentos y cómo se puede visualizar los meniscos también, tanto interno como externo, e incluso el cartílago articular. Revisaremos pues, algunos de los temas frecuentes, como son, por ejemplo, la lesión meniscal. Sabemos que el menisco es una estructura fibrocartilaginosa, dijimos son 2 meniscos que existen en cada una de las rodillas, las cuales van a soportar el peso que viene de los cóndilos hacia los platinos tibiales. Estos meniscos son en la mayor parte avasculares, es decir, 2/3 de su estructura son avasculares y solamente el tercio más marginal que está pegado a la cápsula articular está vascularizado. Entonces, de acuerdo a eso, generalmente se divide en 3/3 el menisco viéndolo en un corte transversal. La parte más marginal se denomina la zona roja porque está bien vascularizada. La zona media, que está a medias vascularizada, se le llama la zona roja blanca. Y la zona más central se denomina la zona blanca porque no tiene nada de vascularidad. Entonces, de acuerdo a esto, podemos imaginar que las lesiones, vamos adelantando, las lesiones en la zona roja tienen alto índice de cicatrización. Pueden cicatrizar fácilmente porque tienen buena vascularidad. En cambio, la zona blanca, la zona más central, como no tiene buena vascularidad, pues generalmente no cicatrizan y cada vez se van desgarrando más. Además, también es aneural, es decir, que no tiene sensibilidad. Entonces, cuando hay una rotura del menisco, generalmente no duele el menisco. Lo que duele es que produce un bloqueo o un falseo o una inflamación a nivel de la membrana sinovial y eso es lo que ocasiona dolor. ¿Cuáles son las funciones del menisco? Mantienen la congruencia articular porque dan la forma, como ven, la parte superior tiene la forma del cóndilo femoral que es redondeado y en la parte inferior es aplanado, lo cual apoya al platillo tibial. Esto va a hacer que haya una buena distribución de la carga axial del fémur hacia la tibia. Además, con el movimiento distribuye el líquido sinovial dentro de toda la articulación y da también estabilidad a la articulación. La lesión del menisco se produce generalmente por una rotación forzada del fémur sobre la tibia en semiflexión de la rodilla. Es decir, generalmente esto sucede en los deportes, en el fútbol, en el básquet, en el vóley. Ustedes saben que se hacen giros bruscos pisando el pie, entonces teniendo el pie firme y se gira todo el cuerpo. Entonces, al girar el fémur sobre la tibia es lo que ocasiona este tipo de rotura, de desgarro a nivel del menisco. Y puede haber diferentes formas de desgarro del menisco. Es más frecuente en las personas jóvenes, menos frecuente en los niños y evidentemente mucho más en los deportes. Hay diferentes formas de rotura, pueden ser longitudinales, transversales, oblicuas, es decir, se puede desgarrar de diferentes formas el menisco y eso se va a determinar muy bien con la clínica y sobre todo con la resonancia magnética. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos que averiguar, como ya dijimos, hacer una buena anamnesis, averiguar cómo ha sucedido la primera vez el dolor en el paciente. Lo característico en estos casos es de que estaba jugando fútbol el paciente o haciendo deporte, giró bruscamente y sintió que algo se le desgarraba adentro y sintió mucho dolor. Cuando es un desgarro pequeño, el paciente dice que vuelve nuevamente a jugar con un poco de dolor, termina el partido, pero en la tarde o al día siguiente ya se le hincha la rodilla.
Se le hincha porque ya se produce un proceso inflamatorio dentro y hay hidronephrosis. Entonces vamos a encontrar al siguiente día un signo de tímpano positivo. Bueno, generalmente en estos casos los deportistas de fin de semana lo que hacen es descansar. Dicen, ya me embarré las rodillas, tienen esta lesión y lo que hacen es descansar. Descansan una semana, están con un poco de dolor, a la semana se les pasa, a las 2 semanas está mejor y a la tercera semana están en condiciones, según ellos, de volver a jugar. Vuelven a jugar nuevamente, probablemente juegan una semana, 2 semanas, 2 o 3 partidos y vuelven nuevamente a hacer un giro y nuevamente presentan este dolor. Esto es porque la primera lesión que tuvieron ha sido una lesión pequeña probablemente y que le permitió desinflamar el proceso del traumático que tuvo y con los días posteriores pues ya podía movilizar mejor su articulación, pero cuando volvió a jugar se desgarró nuevamente un poco más ese menisco y eso causó mayor dolor. Puede suceder este ciclo así 2 o 3 veces, hasta que llega un momento en que el desgarro es bastante grande y lo que ocasiona es ya un bloqueo articular. En ese caso ya causa mucho dolor y está inflamado y ya no le permite caminar ya correctamente. Cuando corre o camina, se le bloquea de rato en rato la articulación, tiene que hacer movimientos para que se desbloquee y que le calme el dolor. Esa es más o menos la historia de la enfermedad. Entonces tenemos que evaluarlo, examinarlo. Vamos a encontrar que el signo de Murray es positivo. Hay también el signo de Apple, que es el decúbito ventral del paciente. Hacemos que presione la rodilla y lo que hacemos es presionar a nivel del talón, presionamos con una mano y hacemos giros en rotación interna y externa del pie. Cuando hay lesión del menisco, lo que nos va a referir el paciente es que al momento de hacer la presión y los giros va a presentar dolor a nivel de la interlínea articular. Ya nos dirá si es en la parte interna o externa para determinar dónde es la lesión. Pues luego de hacer la anamnesis, el examen físico y tener las pruebas ya más o menos positivas y orientadoras para el diagnóstico de lesión meniscal, pedimos una resonancia. Y en la resonancia vamos a encontrar imágenes en las cuales, como esta, se determina fácilmente que hay una lesión meniscal. El menisco debe verse así como se ve acá, sin negrito y en forma triangular, pero todo completamente homogéneo. En cambio, del otro lado, fíjense, hay una banda, una rotura, donde que se ve media blanquecina, una tira hacia abajo, ¿no? Entonces está roto este menisco en la parte posterior. Y también se puede hacer el diagnóstico mediante la artroscopía. Generalmente la artroscopía ya no se utiliza solamente para diagnóstico, sino también para tratamiento, ¿no? Pero la resonancia sí es vital para el diagnóstico. Si tenemos el diagnóstico de una lesión meniscal, ¿qué es lo que hacemos? El tratamiento básicamente es quirúrgico, porque generalmente las lesiones del menisco no van a cicatrizar solas, salvo las lesiones que son un poco raras, las lesiones de la zona roja. Si hay una lesión en la zona roja que no es muy grande, es estable y el paciente hace reposo, no hace mucha actividad, probablemente en 3 o 4 meses podría cicatrizar. Podría, es una posibilidad. Pero si es una lesión en la zona blanca roja o en la zona blanca, en esos casos no va a llegar a cicatrizar y lo que hay que hacer es una cirugía mediante la artroscopía. Entonces, ese es el gold estándar actualmente. En la artroscopía vamos a ver, utilizamos todo este aparataje, toda una torre, y lo que vamos a ver es esto, así, ¿no? En la parte central del menisco, hacia arriba del fémur y hacia abajo la tibia. Lo que antes se hacía era una meniscectomía total. Antes lo que se hacía es, ante una lesión del menisco, se sacaba todo el menisco y con eso tenía una buena movilidad. Pero lo que actualmente se hace es una meniscectomía parcial. Ahí fíjense, se ve en la parte de arriba del fémur, en la parte de abajo la tibia y la rotura del menisco. El menisco está roto y entonces ahí se ve claramente la rotura. En esos casos lo que tenemos que hacer es una meniscectomía parcial, es decir, resecar esa parte que está lesionada mediante estas pinzas, se reseca, se va comiendo esa parte que está lesionada hasta dejarlo en una superficie uniforme para que no siga desgarrándose más y para que no cause dolor ni inflamación. Se utilizan unos vaporizadores, como en este caso, o unos shaver o afeitadores, para poder dejar alisados los bordes, para que cumplan la función normal.
Entonces, así tenemos que ya prácticamente queda con los bordes muy finos y lógicamente no está completo el menisco, está parcialmente resecado, pero se ha solucionado. Así es como se ve normalmente en el artroscopio o el menisco. Esa es la forma de los bordes normales. Y así es como se ve cuando está desgarrado. Fíjense, en esos casos no se puede hacer nada. Últimamente lo que está haciendo son suturas meniscales, sobre todo cuando es una lesión a nivel de la raíz, o sea, en esta zona, la zona roja que está pegada a la cápsula articular. Si hay una rotura ahí, vemos en el artroscopio que está roto, lo que podemos hacer es sutura meniscal, es decir, suturar esa zona para que cicatrice. Pero si es que es una lesión a nivel del borde en la zona blanca, eso no va a cicatrizar. Por más que lo suturemos, no va a cicatrizar. Acá tenemos algunas imágenes donde se ven las roturas del menisco. Fíjense, se está haciendo la meniscectomía parcial y se deja así los bordes, ¿no? Se deja los bordes para que no se siga desgarrando más. Muy bien, eso es lo que se hace entonces en las lesiones meniscales. Cuando hay lesiones ligamentarias, ya dijimos que hay ligamentos, hay 4 ligamentos que son importantes. En realidad, en la rodilla hay 15 ligamentos, de los cuales los más importantes son los ligamentos laterales, lateral externo, lateral interno, y los ligamentos cruzados. Esos son los más importantes. Y estos se pueden desgarrar, se pueden romper con una lesión traumática. Primero vamos a ver las lesiones del ligamento lateral interno o colateral medial también se llama. Generalmente este es un ligamento muy delgado, muy aplanado, que se puede desgarrar fácilmente por una posición forzada en valgo. Es el ligamento que más frecuentemente se lesiona. Cuando uno salta o corre y se produce un movimiento lateral o un traumatismo lateral y con un movimiento en valgo forzado, se abre la rodilla en la parte interna y se desgarra este ligamento. Puede ir una lesión sola del ligamento lateral interno o puede estar acompañada de ligamentos cruzados. A veces hay lesión de varios ligamentos a la vez. El ligamento externo también puede lesionarse. Este ligamento colateral externo, como se acuerdan ustedes de anatomía, es un ligamento más fuerte, es un ligamento cordonal. No es un ligamento que parece un cordón que va desde la cabeza del fémur hasta el cóndilo femoral, perdón, desde la cabeza del peroné hasta el cóndilo femoral externo. Entonces es muy fuerte, pero a veces cuando hay un movimiento brusco en varo, puede producirse una lesión, una rotura de ese ligamento. ¿Cómo clasificamos las lesiones ligamentarias? Las lesiones ligamentarias se pueden clasificar como grado 1, 2 y 3, lo que se denominan esguinces, ¿no? Esguince de grado 1 es aquel que hay un estiramiento del ligamento, pero que no produce inestabilidad, es decir, se ha estirado en los ligamentos. En la de grado 2, por el contrario, hay una rotura parcial. En la de grado 3, en cambio, hay una rotura completa del ligamento, ya sea colateral interno o externo. Entonces va a haber un gran bostezo en esos casos. ¿Qué vamos a encontrar? Generalmente los mecanismos para que se produzcan estas lesiones ligamentarias son, ya dijimos, movimientos forzados en varo o en valgo. Si es que hay un movimiento forzado en varo, se lesionará el ligamento lateral externo, y si es que hay un movimiento forzado en valgo, el ligamento lateral interno. Pero ya les decía que puede haber mecanismos combinados también en valgo y rotación externa, por ejemplo, valgo y rotación interna, en los cuales no solamente se lesionan los ligamentos colaterales, sino también los ligamentos cruzados, asociados a estas lesiones. Cuando hay un movimiento brusco en valgo y rotación externa, pues puede existir lesión del ligamento lateral interno por ese movimiento brusco en valgo. Se puede lesionar también el menisco interno y el ligamento cruzado anterior. Y cuando hay varo y rotación interna, en esos casos puede haber lesión del ligamento lateral externo por el varo, lesión del menisco externo, ligamento cruzado anterior y o ligamento cruzado posterior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya dijimos que en estos casos pues tenemos el antecedente traumático, ya sea en varo o valgo forzados, sea con rotación o sin rotación. El paciente va a presentar dolor a nivel de la rodilla, principalmente en el lugar donde se ha desgarrado el ligamento. Va a haber aumento de volumen. Y en este caso, si nosotros hacemos el signo del tímpano, va a ser negativo.
¿Por qué va a ser negativo? Porque si se ha roto el ligamento lateral, ya sea interno o externo, se ha desgarrado también junto con el ligamento de la cápsula articular. Ya decíamos que son estabilizadores estáticos los ligamentos colaterales y la cápsula articular. Entonces, si se desgarra la cápsula y el ligamento, por más que haya una hemartrosis o hidrartrosis en la articulación, esta se va a salir por ese desgarro que hay de la cápsula articular. Entonces, si nosotros hacemos el signo del tímpano, va a ser negativo en estos casos, a pesar de que puede haber sangrado o inflamación dentro de la rodilla. Vamos a encontrar el signo del bostezo, interno o externo, positivos. Le tomamos una radiografía, podemos tomar. Si le tomamos una radiografía, a veces no se va a ver nada porque las lesiones ligamentarias no se ven en la radiografía. Entonces el examen ideal para hacer el diagnóstico es la resonancia magnética. Pero si tomamos una radiografía, por ejemplo, en estrés, haciéndole valgo o barro, para determinar cómo se abre, podemos ver cómo se ve en la imagen de la izquierda. Tomar la radiografía y con esto no vamos a ver el ligamento, pero sí vamos a ver que se abre bastante, va a haber inestabilidad y esto nos supone de que hay una gran lesión del ligamento lateral interno en este caso y de la cápsula articular. Hay una entidad que es no tan frecuente, pero es muy grave, que se llama la triada triste de Odonoghue. Esta incluye varias estructuras lesionadas. Se produce generalmente por un valgo y rotación externa. Y en este caso lo que se va a producir por el valgo es una ruptura del ligamento lateral interno, una lesión del menisco medial, del menisco interno y ruptura del ligamento cruzado anterior. Cuando se produce estas tres lesiones se denomina la triada triste de Odonoghue. Y se llama así triada triste, le han llamado así porque realmente es un cuadro muy complejo, difícil de solucionar y que deja generalmente algunas secuelas a pesar de que se soluciona el problema. Entonces, en las lesiones ligamentarias, si es una lesión de primer y segundo grado, primero o de segundo grado, de los ligamentos colaterales, en esos casos lo que hacemos es tratamiento incruento, solamente con reposo relativo, podemos hacer terapia física de rehabilitación, con frío local, antiinflamatorios no esteroideos, estabilización con una calza o con una férula o rodillera larga, como se ve en la imagen, la cual tiene una cremallera que permite cierto rango de movilidad en la rodilla, pero estabiliza el varo y valgo. Entonces evita de que se desplace el varo y valgo, la rodilla. Y fortalecimiento muscular. Entonces, si lo tenemos así al paciente por 3 o 4 semanas, el paciente va a tener buenos resultados cuando es una lesión de primer o segundo grado. En estos casos también es importante indicar de que para que se repare completamente, para que cicatrice un ligamento de forma completa, requiere alrededor de 12 semanas, es decir, alrededor de 3 meses. Entonces, si hacemos inmovilización durante 4, máximo 6 semanas, eso no significa que ya esté cicatrizado el ligamento, sino que después tiene que cuidarse, ya sea terapia física de rehabilitación para fortalecimiento muscular y recuperar el movimiento de esa articulación. En las lesiones, en cambio de tipo 3, donde hay una ruptura completa del ligamento lateral, en esos casos es preferible hacer el tratamiento quirúrgico. A pesar de que depende mucho de la edad del paciente y de la actividad que realiza. Este es un paciente, por ejemplo, que tiene unos 50 años y es inactivo. En esos casos se puede colocar también de igual forma una rodilla larga, una férula, y hacer todo el tratamiento como si fuera una de primero o segundo grado. Pero si es un paciente muy activo, en esos casos debemos hacer el tratamiento quirúrgico para reparar ese ligamento, es decir, hacer un ligamento fácil. Las lesiones del ligamento cruzado anterior es más frecuente, ¿no? En comparación con las lesiones del ligamento cruzado posterior, hay una frecuencia mucho mayor del ligamento cruzado anterior y que es más frecuente en los deportistas. Se presenta generalmente por un movimiento de rotación, eh, una, generalmente una traslación anterior de actividad brusca sobre el fémur y también con un movimiento rotatorio. Es más frecuente, por ejemplo, cuando hay una frenada brusca, o sea, está corriendo el futbolista, el jugador está corriendo y frena bruscamente y gira la rodilla, es decir, gira el fémur sobre la tibia. En esos casos lo que sucede es que se desgarra el ligamento cruzado anterior por este movimiento brusco.
Tenemos, como ya sabemos, el movimiento del ligamento cruzado anterior que evita la traslación de la tibia sobre el fémur hacia adelante. Evita de que la tibia se vaya hacia adelante, ¿no es cierto? Y tiene un movimiento, tiene una isometría, es decir, tanto en la flexión y en la extensión, tiene la misma longitud, está colocada en una posición, tiene una isometría. Entonces, el mecanismo de lesión ya dijimos que es raro en niños, se frecuenta en los deportes, aumenta más en la tercera década de vida cuando la persona es muy activa y se produce por una torsión de la rodilla y desaceleración brusca, como ya mencionamos. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Va a haber el antecedente traumático, como ya hemos mencionado. El paciente, al hacer este frenado brusco, lo que va a sentir es como un chasquido, como que algo se le ha desgarrado dentro de la rodilla y ya no puede seguir jugando, ¿no? Va a tener mucho dolor, rápidamente se le va a hinchar la rodilla y vamos a encontrar que el signo del témpano es positivo. ¿Por qué se produce eso? En este caso, el ligamento, los ligamentos cruzados están revestidos de membrana sinovial y la membrana sinovial ustedes saben que es bastante vascularizada. Entonces, cuando hay un desgarro del ligamento cruzado anterior, también se desgarra la membrana sinovial que la envuelve y esto ocasiona un sangrado dentro de la articulación. Entonces, vamos a encontrar, al hacer la punción, vamos a encontrar hemartrosis, o sea, un sangrado. El signo del témpano va a ser positivo, vamos a encontrar que el signo del cajón anterior va a ser positivo y el signo del asma también. El cajón anterior va a ser positivo. Cuando hay una lesión del ligamento cruzado posterior, el cajón posterior es positivo y el signo del asma también va a ser positivo. El signo del asma se hace positivo en estos casos cuando hay una lesión del ligamento cruzado. La radiografía nos puede ayudar, generalmente no nos ayuda mucho, tanto que tomamos una radiografía en estrés, es decir, haciendo un movimiento del asma, la prueba de asma, y le tomamos la radiografía en esa posición. Entonces vamos a ver cómo se ven las imágenes, que hay una traslación hacia adelante o hacia atrás de la tibia, lo cual nos indica el grado de lesión que puede existir en los ligamentos cruzados. El examen más importante y de referencia es la resonancia magnética. En la resonancia podemos ver todas estas estructuras blandas que están lesionadas y también la artroscopia. En la resonancia vamos a ver esto. ¿Se acuerda que veíamos aquí el ligamento cruzado? Aquí se ve una parte y otra parte y está roto en el centro. Es el ligamento cruzado anterior. Está desgarrado. La artroscopía también nos ayuda para poder visualizar directamente, pero generalmente ya decíamos, el tratamiento artroscópico lo hacemos eh, para solucionar el problema que ha tenido de la rotura. El tratamiento, ¿cómo debe de ser? El tratamiento, generalmente, como en el caso de las lesiones ligamentarias de los ligamentos laterales, también es individualizado. En este caso, puede ser un tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. Depende mucho del grado de inestabilidad, de la edad del paciente, el nivel deseado de actividad futura, de la condición médica general, es decir, de muchos factores que ya se acuerdan que llamábamos la personalidad de la lesión. Esta personalidad de la lesión tiene que ver mucho con diferentes factores, los cuales nos van a inducir, conversando con el paciente, a tomar la decisión del tratamiento que debe recibir este paciente. Entonces, si el paciente una persona, por ejemplo, que no hace mucha actividad física, que hace deporte muy de vez en cuando y que no le gusta hacer demasiado y que trabaja más en oficina y que ya tiene más de 40 o 50 años y que no hace mucha actividad, pues podemos en estos casos decidir por un tratamiento conservador. ¿Qué se hace en tratamiento conservador? Educar al paciente para que no haga demasiada actividad, modificar la actividad del paciente para que ya no haga demasiada actividad de fuerza, sobre todo con la rodilla, hacer fortalecimiento de músculos estabilizadores de la rodilla, sobre todo el cuádriceps, es decir, hacer una buena terapia de rehabilitación y hacer evaluaciones frecuentes. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una rotura del ligamento cruzado si es que no lo operamos? Hay inestabilidad, pero ya dijimos que la estabilidad depende no solo de los estabilizadores pasivos, sino también de los activos. Entonces, si el paciente tiene mucha inestabilidad, digamos que no tiene un buen fortalecimiento muscular y está roto el ligamento, va a tener gran inestabilidad de esa articulación. Y tener esa inestabilidad va a ocasionar fácilmente rupturas meniscales y también artrosis postraumática con el tiempo. No es inmediato, ¿no? Sino con el tiempo va a ocasionar esta inestabilidad, lesión articular. Entonces, en una persona que es activa, pues es conveniente hacerle la intervención quirúrgica para
reparar ese ligamento. En el tratamiento clínico, si decidimos hacer el tratamiento clínico en una persona joven que es bastante activa, entonces en esos casos debemos sí hacer el tratamiento clínico y lo que se hace es una plastía ligamentar. Reparar, suturar el ligamento cruzado es muy difícil, casi imposible, porque es un ligamento bastante corto, tiene 2 centímetros solamente, y meterse en el medio de la articulación entre el fémur y la tibia para hacer sutura es bastante difícil. Entonces, lo que se hace en esos casos es resecar esos rezagos que quedan del ligamento y colocar un reemplazo de ese ligamento cruzado anterior. Y lo que hacemos es colocar el reemplazo por medio de tendón patelar, es decir, de tendón rotuliano, que es el más frecuente que se hace, se denomina HDH. HDH porque es un hueso, tendón hueso, se reseca una tira. O podemos hacer también una plastía con tendones de la pata de ganso, o sea, con el tendón semitendinoso y gracilis, que son los tendones de la pata de ganso. Se sacan estos tendones, se ponen en doble o triple fila y estos se pueden colocar en plazo del ligamento cruzado anterior. Se pueden colocar también albertos de cadáveres de hueso, tendón hueso, o se estaban utilizando mucho hace 10 años los sustitutos sintéticos, pero no han dado buenos resultados y últimamente ya no se están utilizando ya. En nuestro medio, ¿qué utilizamos? Utilizamos del mismo paciente generalmente el injerto de tendón patelar. Y lo que se hace, como es la plastía esta, lo que se hace es resecar parte del tendón rotuliano. El tendón rotuliano tiene un ancho de aproximadamente 3 centímetros y lo que se saca la parte central, 1 centímetro aproximadamente a lo largo del tendón rotuliano, con un taco óseo a nivel de la rótula y un taco óseo abajo a nivel de la tubulación de la tibia. Esto se introduce, se tuneliza a nivel de la tibia y del fémur y se introduce en estos túneles y se fija con tornillos, ya sea por fuera o por dentro, como en este caso. Y esto va a reemplazar el ligamento cruzado anterior que ha sido retirado, que ha sido lesionado. Vamos a ver en este rápido video cómo se hace la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Se hace la artroscopía y se reseca los fragmentos del ligamento que ha quedado. Se habla a nivel del tendón rotuliano y se extrae una tira de un taco de rótula, tendón rotuliano y tubulación anterior de la tibia. Se perfora a nivel de la tibia y del fémur. Y se atraviesa esta tira que hemos sacado del hueso, tendón hueso, y se coloca en reemplazo del ligamento cruzado anterior. Esta se puede fijar con tornillos, hay diferentes métodos de fijación. Todo sencillo. Esa es la técnica más o menos rápida que se utiliza en hueso, tendón, hueso. Para hacer también con tendón semitendinoso es más o menos parecida la técnica, pero lo que se hace es un reemplazo del ligamento cruzado anterior que está desgarrado. ¿Qué complicaciones pueden haber si es que hay una lesión del ligamento cruzado anterior que no se ha reparado? Como decíamos, da una inestabilidad crónica y esto puede conducir a la larga a una artrosis postraumática, a una degeneración articular y lesiones meniscales también.
Finalmente vamos a hablar un poco sobre la artroscopía. La artroscopía se utiliza mucho en las articulaciones, sobre todo en la rodilla. El 80% de los tratamientos que se hacen de las lesiones de la rodilla ya se están haciendo por medio de la artroscopía. Es un tratamiento quirúrgico usado para visualizar, diagnosticar y tratar problemas de las articulaciones. Actualmente se hace artroscopía de todas y de cualquier articulación del cuerpo. Es mucho más frecuente en las grandes articulaciones, en rodilla, cadera, hombro, tobillo, pero se puede hacer en cualquier articulación que ustedes se puedan imaginar. Y decíamos que es un procedimiento de mínima invasión, por medio de pequeñas incisiones es que se hace tratamientos, se introducen el artroscopio, que es un aparato con una lente que se introduce por medio de estas pequeñas incisiones dentro de la articulación y podemos visualizar por medio de un monitor de televisión todas las estructuras internas. Y por otro orificio pequeño de 1 centímetro se introduce todo el material instrumental para poder hacer el tratamiento dentro de la articulación. Generalmente, cuando se hace este tipo de tratamiento, la recuperación es rápida, los resultados son muy buenos y el tratamiento es generalmente ambulatorio. Se utiliza toda esta torre de instrumental. Acá vemos el monitor por el cual estamos mirando todas las estructuras que estamos visualizando por medio del lente del artroscopio. Se utiliza todo este equipo de luz para iluminar dentro de la articulación, fibra óptica, microcámaras de video, equipo de irrigación. Nosotros dentro de la articulación, para visualizar mejor, para distender un poco la articulación, aplicamos suelo fisiológico. Se aplica suelo fisiológico y esto distiende la articulación para poder visualizar mejor. Tenemos la torre que se utiliza. Hay que hacer bastante práctica de esto, un sistema que se denomina triangulación, es decir, estamos prácticamente a ciegas metiendo el instrumental y tenemos que Doctor, calcular por dónde es así. doctor, Sí, disculpe, no se puede ver las diapositivas. Veo, se ve negro. por el video de repente. Mm, Voy a volver a ingresar entonces, a ver si es que... Ahí se ve. Luisa, ¿se ve ahí? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Ok, entonces, un poquito más acá. Decíamos que lo que hay que hacer es triangulación con el aparataje. Como se ve, son pequeñas incisiones de 1 centímetro, generalmente 2 o máximo 3. Se puede hacer en la rodilla, se puede hacer en el tobillo, en el codo, en el hombro, etcétera, dependiendo de la experiencia de cada cirujano. Acá tenemos un pequeño video donde vamos a ver el procedimiento de la artroscopía.
Ok. ¿Se mira ahora la presentación, Luisa? Doctor, sí está en lesiones del cartílago. Ahí se ven unas imágenes, ¿no? Sí, está viendo, aparte del video, ¿sí? Mm, sí, el video no se ha visto, doctor, pero las imágenes sí. Ah, ¿no se ha visto el video? No, doctor, el video no se veía. Bueno, bueno, ya después de pasar. Entonces, aquí podemos ver algunas imágenes de lesiones del cartílago que se ven artroscópicamente, ¿no? Ante una pinza se puede determinar y se llama gancho palpador, es como nuestro dedo que metemos adentro para poder visualizar las lesiones que pueda presentar. Aquí podemos ver en esta imagen cómo el cartílago está lesionado y ya se está viendo ya el hueso. Esto de amarillo de acá es el hueso. Hay una gran lesión del cartílago. Estas lesiones se presentan generalmente, se desprende un fragmento cartilaginoso y se queda como un cuerpo libre. Entonces esto hay que extraerlo, lógicamente, porque si no causa bloqueo de la articulación. Puede desprenderse así fragmentos de cartílago, lo que se denomina la osteoconductitis disecante. Eso hay que colocarlo en su sitio o resecarlo, porque si no causa mucho dolor, ¿no? Puede haber también, se puede ayudar también por medio de la artroscopía para ver fracturas del platillo tibial. No se puede visualizar acá como hay una fractura en el platillo tibial. Entonces, la artroscopía da complicaciones mínimas de la anestesia. Puede ser un poco de martrosis, síndrome compartimental, que es muy raro. Tromboembolia también es rarísimo. Y puede haber algunas lesiones interarticulares cuando se manipula mal el instrumental, como en este caso que se lesiona el cartílago. En realidad, las complicaciones son mínimas, las incisiones muy pequeñas y la recuperación es muy rápida. Y para terminar, vamos a hablar sobre la artroplastia total de rodilla. Esto generalmente se coloca, ustedes saben que las prótesis de rodilla se colocan cuando hay una degeneración marcada de la articulación, del cartílago articular, o sea, en las artrosis. Las causas más frecuentes en las cuales se coloca en prótesis de rodilla son las artrosis y la artritis reumática, en las cuales hay una gran degeneración, un gran deterioro del cartílago articular que causa mucho dolor al paciente y esto hace de que tengamos que hacer un recambio articular. Me avisa si es que no se ve el video. ¿Se ve el video? No, doctor, sigue en lesiones de No sé. cartílago. No se va a ver entonces. Bueno. Entonces, cuando hay una gran lesión de cartílago, como en este caso una artrosis severa, hay mucho dolor y una restricción del movimiento articular. En ese caso va a haber cojera y va a haber mucha dificultad para caminar y lo que tenemos que hacer con el paciente es cambiarle esa articulación, ponerle una prótesis articular, una prótesis de metal, la cual va a facilitar el movimiento y le va a calmar el dolor. Antes se veía así y ahora con la prótesis va a tener un buen movimiento, ¿no? Antes se veía así con toda esa artrosis, esa degeneración articular y ya va a poder movilizar después con la prótesis. Aquí algunos ejemplos de prótesis de rodilla, dan excelentes resultados. Un paciente que tiene mucho dolor y que está mucho tiempo sin caminar o con mucho dolor al caminar y cojera, se le coloca la prótesis y va a estar caminando rápidamente después de la operación. Es una pena que no hayamos podido ver algunos videos, pero eran sobre todo del procedimiento que se realiza en cuanto a las prótesis de rodilla y de la meniscectomía. Se los voy a colgar, los voy a colgar en el grupo, ya para que puedan visualizarlo también. ¿Alguna Gracias, pregunta? doctor. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, ¿les parece que nos demos 5 minutos? Estamos en hora, creo, 4:04. El otro tema ya es un poquito más pequeño sobre tuberculosis. Nos damos 5 minutos, por favor, y regresamos. Son las 4:04. Ya a las 4:10 regresamos. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Ok.
Ya, Luisa, ¿se ve la presentación? No, doctor, está de color negro. Ahora. Ahora sí, doctor, tuberculosis osteoarticular. Osteoarticular. Ok, listo. Entonces avanzaremos con este segundo tema, que es relativamente frecuente en nuestro medio, la tuberculosis osteoarticular. Los problemas infecciosos en los huesos y articulaciones tienen relativa frecuencia, sobre todo en los procesos crónicos infecciosos, pero principalmente hay que tomarlo en cuenta esta tuberculosis osteoarticular porque es una infección, una patología muy larvada y crónica. Es una, como ustedes saben, una enfermedad infecciosa inflamatoria de los huesos y articulaciones causada por este germen que es el Mycobacterium tuberculosis. Puede comprometer cualquier articulación en realidad y también los huesos, produciendo una osteomielitis tuberculosa, pero principalmente afecta pues a las personas, eh, a los países subdesarrollados en forma endémica. Entre ellos está pues el Perú. Eh, Puede afectar a cualquier articulación, aunque es más frecuente en las articulaciones grandes, principalmente cadera, rodilla y en cualquiera de los huesos imperfectos. Ustedes saben que se encontraron las primeras infecciones de tuberculosis en momias egipcias, o sea que es una enfermedad muy antiquísima. Hipócrates ya lo describió, asociado a un cuadro pulmonar principalmente. Galeno denominaba cuando encontró un problema de esta infección tuberculosa a nivel de la columna, lo denominó como sifosis a la tuberculosis de este nivel. Weisman lo denominó como un tumor blanco porque se describía así la destrucción del hueso. Va a encontrar como un tejido blanquecino que vamos a ver después. Pott en 1779 describió asociado a la deformidad de la columna una parálisis y que la describió como un mal de Pott, que hasta ahora se conoce como ese nombre. Koster describe el tubérculo como un estudio histopatológico y Koch pues es el que identifica el bacilo causal, el bacilo tuberculoso, ¿no? Acá lo tenemos a Robert Koch. La incidencia de esta enfermedad a nivel mundial es 40 por 100.000 habitantes. Hay 10 millones de casos nuevos cada año en el mundo. Es mucho más frecuente la tuberculosis pulmonar, el 80 al 90% es generalmente pulmonar, pero un 10 al 20% del restante es extrapulmonar, tuberculosis extrapulmonar. Y de este 10 al 20% que es tuberculosis extrapulmonar, más o menos el 20 al 35% es a nivel de los huesos y articulaciones. El agente infeccioso más frecuente, lógicamente, es el Mycobacterium tuberculoso, pero puede haber también el Mycobacterium bovis, que es bastante raro. Eh, Como decíamos, pues más frecuente a nivel pulmonar, pero en la región extrapulmonar es la tercera ocasión más común de la tuberculosis extrapulmonar. En Estados Unidos, el 10% de pacientes con tuberculosis tienen SIDA, o sea, está asociado a otras enfermedades que disminuyen las defensas del organismo. En los países africanos, en cambio, un tercio de los pacientes con tuberculosis tienen SIDA. Y en cuanto a edad, generalmente en los países desarrollados, los mayores de 50 años por la disminución de sus defensas es más frecuente en ellos. En cambio, en los países desarrollados es en personas mucho más jóvenes, alrededor de los 30 años. En este mapa mundial del 2000 vemos que la frecuencia en el Perú es de 100 a 300 por 100.000 habitantes. Vamos a ir viendo la evolución. El año 2000 es eso. A nivel del 2011 bajó de 50 a 149 por 100.000 habitantes. Y en el año 2016, 100 a 200.000, perdón, 100 a 200 por 100.000 habitantes. Y este es el último reporte del año 2019, estamos prácticamente igual que en los últimos 10 años, de 100 a 200 por 100.000 habitantes. O sea, tenemos una alta incidencia todavía, aunque ha mejorado en comparación de los últimos 20 años, pero todavía tenemos alta incidencia de esta enfermedad en nuestra población. La vía de infección más importante es la vía hematógena,
desde un foco pulmonar primario activo, es lo más frecuente, aunque este foco pulmonar no necesariamente es activo bacteriológicamente, puede estar inactivo bacteriológicamente, o sea que puede haber tenido la enfermedad hace muchos años, pero el germen se queda ahí para que en algún momento se active y pueda, por vía hematógena, llegar a cualquier órgano del cuerpo, incluso a los huesos y a las articulaciones. Se ve, por ejemplo, en la incidencia de estos pacientes que cuando encontramos un paciente que tiene una tuberculosis osteoarticular, la mitad de los pacientes tienen unos pulmones sanos, o sea, no tienen la enfermedad pulmonar activa. El bacilo de Creutzfeldt básicamente a nivel de la articulación, un tejido sinovial, lipoideo de las articulaciones, produciendo principalmente de inicio una sinovitis tuberculosa. Esta sinovitis tuberculosa va a ir agrandándose y va a ir deteriorando todas las estructuras intraarticulares, dañando el cartílago articular y luego hasta el hueso. Cuando llega al hueso directamente, pues afecta sobre todo a nivel de tejido esponjoso. Hay formas evolutivas de la sinovitis tuberculosa. Cuando afecta a las articulaciones, esta puede presentarse en una forma granulosa o en una forma gaseosa. Esto va a depender mucho del grado de virulencia del bacilo, del estado inmunitario del paciente, o sea, de las defensas que presenta el paciente, el estado nutricional y la medicación con corticoides que ustedes saben que disminuye la defensa del organismo. La forma granulosa generalmente se presenta en forma de tubérculos subsinoviales y exudación fibrosa. Dice que el cartílago destruyéndolo, esto infiltrándose en el hueso esponjoso y produciendo una destrucción, o sea, una lisis subcondral del cartílago y del hueso subcondral, formando unos cuerpos que se van a desprender tipo gránulos de arroz. Por eso se llaman cuerpos riciformes. Por eso es que se llama también la forma granulosa. Los cuales van a caer y van a quedar libres dentro de la articulación, produciendo pues inflamación y bloqueos articulares. Cuando nosotros tomamos una radiografía, en estos casos vamos a encontrar unas imágenes como ensacabocado, tipo caries a nivel de las superficies articulares. En cambio, la forma gaseosa es una forma mucho más agresiva de la infección. En estos casos, la destrucción es mucho más rápida a nivel del cartílago articular y del hueso, produciendo una destrucción que va a ocasionar la formación de un calcium. O sea, toda la destrucción del hueso y del cartílago se va a juntar formando algo así como la leche cortada, por eso es que se llama gaseosa. Es más frecuente en los adultos y lleva rápidamente a la destrucción articular. En pacientes que generalmente se presenta cuando el estado inmunitario de este paciente es muy venida a menos. La tuberculosis articular se presenta a cualquier edad, pero es más frecuente en la edad productivamente activa, es decir, entre los 5 y 25 años. Las articulaciones, dijimos, más comprometidas generalmente son las grandes articulaciones, es decir, la cadera, la rodilla, pero cuando se presentan los huesos también es más frecuente a nivel de la columna vertebral, formando lo que se denomina una espondilitis tuberculosa o una MPOT. Cuando tengamos un paciente que tiene una artritis en una sola articulación, en una gran articulación crónica, siempre lo primero nuestro médico debe pensar es de que puede ser tuberculosis. Entonces, esto queda siempre como enseñanza, ¿no? En un paciente que tenga una monoartritis, o sea, una sola articulación crónica de larga evolución, en esos pacientes debemos pensar siempre, como primer diagnóstico, la tuberculosis articular. Puede presentarse también como osteomielitis, dijimos, pero menos frecuentemente, es más rara, se debe diferenciar con la osteomielitis piógena porque son de larga evolución, pero podría confundirse con tumores óseos y con osteomielitis piógena también en raros casos. Puede presentarse en cualquier hueso en realidad. La tuberculosis osteoarticular siempre es secundaria a un foco primario, a otro foco primario. Y generalmente este foco primario, la mayor parte de veces, es pulmonar, aunque sea inactivo, como ya dijimos. Entonces, siempre debemos buscar el foco primario, que algunas veces puede encontrarse en riñones, puede encontrarse en intestinos o en otro órgano del cual se ha desprendido para producir este proceso infeccioso en las articulaciones o en el hueso.
Lo que ocasiona es un proceso lítico, es decir, una destrucción a nivel del cartílago y del hueso, pero que es muy lento y progresivo. Y que esto permite que haya una neoformación ósea, es decir, que la destrucción, como es lenta, permite que el cuerpo vaya transformándose y vaya formando un nuevo hueso o nuevos tejidos a nivel de las zonas lesionadas. Esta reparación se hace con tejido fibroso, lo que va a producir una articulación. La reparación de este tejido fibroso va a ocasionar una anquilosis fibrosa. Una anquilosis es la dificultad para movilizar, es decir, la fusión prácticamente articular de una articulación, pero por medio del tejido fibroso. Al final se llega a eso, a una anquilosis fibrosa, cuando no recibe ningún tratamiento el paciente que tiene una artritis tubeculosa. Bueno, cualquiera de estas lesiones puede perforarse hacia el exterior en algunos casos y dar fístulas y eliminar hacia afuera este calcium que se forma por la lisis de los tejidos. A diferencia de los procesos infecciosos agudos para gérmenes comunes, lo que da generalmente en estos casos es un absceso frío, es decir, sin signos flogósicos. No vamos a encontrar ni siquiera, vamos a encontrar solamente aumento de volumen, pero no va a haber, no va a haber aumento de temperatura, no va a haber rubicundez, no van a haber los otros signos flogósicos que normalmente se encuentran en las infecciones a gérmenes comunes, lo cual se denomina un absceso frío. Esto debemos tomarlo muy en cuenta precisamente. Como se ve en la foto acá, por ejemplo, si ustedes ven, pareciera que la chica tiene 3 piernas, que está rodeada en 3 piernas, pero no es así. Si uno se fija bien, acá están sus 2 piernas y aquí está agarrando una vasija que tiene más o menos una semejanza con su pierna. Entonces, esto nos indica de que tenemos que tener ver con mucho detalle las características clínicas del paciente y poder sospechar. Nosotros tenemos que saber de que existe este problema en nuestra población y tener que sospechar ante la presencia de un problema crónico de una sola articulación, pues hay que sospechar de que puede ser en nuestro medio tuberculosis. ¿Qué sintomatología presenta? Generalmente al inicio lo que va a prestar es, como cualquier proceso infeccioso crónico, ¿no? Fiebre vespertina, malestar general, decaimiento, pérdida de peso. El niño, cuando se presenta esta enfermedad, se torna inactivo, no puede dormir, se despierta en las noches. Inicialmente lo que va a presentar también es dolor articular, que puede ser espontáneo, lento, progresivo. En las noches se despierta el niño con dolor. Con el tiempo va a presentar impotencia funcional, ya no va a poder caminar mucho, se va a quejar mucho dolor, va a presentar cojera, posiciones antálgicas y asociado a esto va a presentar contractura muscular. Y si es que no moviliza el paciente, va a terminar en posiciones viciosas. Cuando va pasando el tiempo ya tenemos signos intermedios. Va a haber aumento de volumen lento y progresivo, generalmente por engrosamiento de la membrana sinovial. La membrana sinovial se engresa y eso va a ocasionar un aumento de volumen a nivel de la articulación. Va a haber atrofia muscular por desuso, porque el paciente por el dolor no puede caminar mucho, entonces va a haber una atrofia muscular a nivel de esa articulación o de esa zona lesionada. Y van a haber posiciones viciosas, que por el dolor no quiere movilizar el paciente y se va a crear una posición viciosa con rigidez. Y tardíamente, pues ya vamos a encontrar, cuando ya está avanzado el proceso, puede prestarse abscesos fríos con pus aséptica, es decir, si nosotros tomamos una muestra de esa secreción que está saliendo por el absceso y mandamos a cultivo, va a salir negativo, porque los cultivos se hacen a gérmenes comunes. Y entonces vamos a encontrar negativo en este caso. Lo que tenemos que enviar es para hacer cultivo para BK. Vamos a encontrar fístulas cutáneas. En algunos casos ya con el tiempo vamos a encontrar anquilosis, ya no pueden movilizar esa articulación. Algunos casos vamos a encontrar acortamientos por destrucción articular y luxaciones. Y como en el caso del mal de Pote, es decir, cuando hay una lesión a nivel de la columna vertebral, puede haber parálisis por lesión también medular o neurológica. ¿Qué exámenes debemos pedir en esos casos? Lo importante es pedir siempre hemograma para ver, en algunos casos vamos a encontrar linfocitosis, la velocidad de cementación va a estar aumentada, el PPD, la reacción en Montux va a ser positiva. Se puede solicitar también, aunque en nuestro medio casi no hay, gamma interferón, que nos puede ayudar para el diagnóstico cuando es positivo. El PCR lo estamos utilizando mucho últimamente. No hay muchos laboratorios que hagan este PCR que determina fragmentos del bacilo tuberculoso en la secreción
tenemos que tomar en la secreción donde sospechamos que existe la infección. Y esto nos puede dar un alto índice de diagnóstico de la tuberculosis. El estudio de líquido sinovial lo podemos mandar también para cultivo. Radiografía de tórax, como ya les dije, en el 50% de casos vamos a encontrar que no hay ningún signo de infección a nivel de pulmones, pero en la otra mitad sí podemos encontrar que hay un proceso infeccioso pulmonar. Hay que pedir también radiografía de cemento comprometido, y lo que sí nos va a llevar más, nos va a acercar al diagnóstico es la biopsia ósea o sinovial. Entonces, si nosotros tomamos una muestra, si es que es articular de la sinovial y si es que es de óseo, un fragmento de hueso que está infectado, y lo mandamos al laboratorio para que lo evalúen, y ya un examen histopatológico, vamos a tener un 90% de positividad. Fíjese que no llegamos al 100%. Y si mandamos a cultivo para el bacilo de Koch, para DK, vamos a tener un 80% de positividad. Es decir, que con ninguno de los exámenes llegamos al 100%. Hay algunas veces en las cuales nos quedamos pues con la duda. Y lo que tenemos que hacer es una evaluación completa del paciente para poder ver si nos acercamos o no al diagnóstico de la tuberculosis. Radiológicamente, ya dijimos que es de evolución lenta y vamos a encontrar un aumento de la densidad de partes blandas, pinzamiento articular, va a haber osteopenia a nivel de los huesos que están comprometidos. En la articulación va a haber un borramiento de la nitidez de los bordes articulares. Ya dijimos que hay como riscos de la destrucción de la superficie articular, y al final va a haber pues un pinzamiento con una destrucción de toda la articulación. Lo que existe normalmente una osteólisis con poca neoformación ósea reactiva, es decir, con esclerosis, dado que la reparación es a base de fibrosis, lo cual va a ocasionar en una articulación una destrucción y una fijación, un pinzamiento articular y una fijación de esta articulación. Podemos ver aquí la triada radiológica de Febister, que está descrita para la tuberculosis de rodilla, en el cual se ve una osteoporosis yuxtaarticular, es decir, tanto el fémur como la tibia están con osteopenia. Hay un pinzamiento articular por la destrucción que hay a nivel de la articulación. Este es el lado sano y este es el lado que está enfermo, que está con infección. Y hay erosiones marginales que se ven como unos sacabocados a nivel de la superficie articular. A esto se denomina la triada radiológica de Febister. También podemos ver, por ejemplo, aquí en la cadera. Hay una gran destrucción de la articulación de la cadera a nivel de la cavidad acetabular. Incluso se ha producido una necrosis aséptica de la cabeza del fémur, porque la cabeza del fémur está destruida, deforme, pequeña. O, como en este caso, la tuberculosis del astrágalo, en el cual hay una gran destrucción del cuerpo del astrágalo, o acá en la muñeca, ¿no?, en la cual se ha destruido todos los huesos de la primera hilera del carpo, están completamente lisados, destruidos. Estos diagnósticos, lógicamente, ya son pues ya en estado terminal, ¿no? La idea del médico es de tratar de hacer un diagnóstico lo más precoz, lo más temprano posible. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico precoz? Sospechando. Si nosotros no conocemos esta patología y no sospechamos de que pueda presentar esta enfermedad, que es más o menos frecuente en nuestro medio, pues lo vamos a pasar por el percibido todos los casos. Se puede hacer también en caso de que se presente una fistulografía para determinar desde dónde está viniendo, desde el hueso, la articulación o de partes blandas nada más. La tomografía nos puede ayudar también, y la resonancia sobre todo para poder visualizar la lesión de las partes blandas. Ya dijimos que el diagnóstico definitivo se hace por medio de la biopsia abierta o biopsia por punción, lo cual nos da un 90% de positividad, y el cultivo de bacilo de Koch, que nos da solamente un 80%. Entonces, en general, la osteoartritis tuberculosa corresponde a la ubicación localizada de una enfermedad general que se llama enfermedad tuberculosa. Esta generalmente, ya dijimos, es una enfermedad secundaria, es un foco secundario, y hay que buscar el foco primario que ha ocasionado esta enfermedad en el hueso y en la articulación. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando recién está empezando, lo que hay que hacer es reposo de la articulación. Si es posible, colocar una férula articulada, una férula ortopédica, para evitar que haya estas posiciones viciosas de flexión de la articulación por el dolor. Una alimentación balanceada hiperproteica y movilización de la extremidad, como ya dijimos, por 2 a 3 meses para evitar posiciones viciosas.
tratamiento de otras patologías que pueda prestar el paciente que esté disminuyendo sus defensas, como por ejemplo alcoholismo, diabetes, SIDA, etcétera, tratar estas enfermedades, antibiótico terapia específica, es decir, para el bacilo tuberculoso, y el tratamiento quirúrgico, que es una opción también que vamos a mencionar. Ustedes saben que hay un programa de tuberculosis a nivel nacional. Este programa de tuberculosis ya menciona que el tratamiento para las enfermedades extrapulmonares, ya sea osteoarticulado o sistema nervioso central, se debe hacer en 2 fases en un año, es decir, la primera fase en 2 meses y la segunda fase en 10 meses, con 4 drogas, como se ve acá. Con las drogas que ya conocemos, tanto para menores de 15 años y mayores de 15 años. El tratamiento quirúrgico, ¿cuándo se hace? El tratamiento quirúrgico básicamente se hace en los casos cuando está muy comprometida la articulación y hay una sinovitis bastante marcada que causa dolor. En este caso tenemos que hacer una limpieza quirúrgica, es decir, debridar todo el tejido óseo o articular o sinovial que esté infectado. Las fístulas que presenta debemos resecarlas, es decir, hacer una fistulectomía, hacer debridación de los abscesos fríos, limpiar y debridar todo el absceso. Ya dijimos sinorectomía, curetajes óseos, irrigación cortical, es decir, lavar y tratar de resecar la mayor parte de la infección, toda la infección que sea posible. Cuando ya hay mucha destrucción, y hay tratamiento médico, ¿no? Junto con todo esto. Cuando hay destrucción exagerada, avanzada de la articulación, ya no se puede salvar esa articulación, lo que tendríamos que hacer es una artrodesis, es decir, una fijación quirúrgica de esa articulación para que ya no se mueva y para que ya no persista el proceso infeccioso. Eso es lo que hacíamos siempre. Últimamente, en los casos de, por ejemplo, tuberculosis de la articulación de la cadera, está abierta la posibilidad de hacer una artroplastía, porque en esos casos hay una destrucción infecciosa de la articulación, hay mucho dolor y podríamos colocarle una prótesis de cadera. En realidad, algunos lo recomiendan y otros no. Los que dicen de que no es porque, como es un proceso infeccioso, podría incrementarse con la presencia de un material inerte, como es la prótesis, y podría aumentar el proceso infeccioso. Los que opinan de que sí se podría cambiar, opinan de que se debe esperar un año por lo menos, de que no tenga ningún signo de infección, que reciba su tratamiento completo para la tuberculosis, y si es que no hay ningún signo de infección, se podría colocar una prótesis de cadera o de rodilla con buenos resultados. Todavía es muy controversial este tipo de tratamiento quirúrgico. Prestaremos algunos casos de tuberculosis, por ejemplo, esta paciente de 48 años que tenía tuberculosis pulmonar y de rodilla derecha. O sea, tenía una tuberculosis pulmonar y tenía también un aumento de volumen de la rodilla derecha, como ven ustedes ahí, comparado con el otro lado. Pero tenía un buen movimiento, fíjense. Un movimiento que llegaba hasta 100 grados más o menos de flexión, tenía buen movimiento y tenía poco dolor. Le tomamos la radiografía y no había mucha destrucción de la cavidad articular, no estaba muy aumentado el volumen, entonces le indicamos el tratamiento médico solamente, le indicamos tratamiento con el esquema de tuberculosis y los resultados fueron favorables para esta paciente, porque recién estaba iniciándose el proceso, que es lo ideal que debemos hacer, ¿no? Hacer el diagnóstico precoz, diagnóstico temprano. En cambio, esta paciente de 26 años tiene 8 meses ya de evolución, así no vino al hospital, ya venía con muletas caminando y con cojera del lado derecho. Fíjense cómo el lado izquierdo moviliza muy bien, pero el lado derecho tiene una flexión solamente de 45 grados. Tenía mucho dolor y posibilidad para caminar normalmente. Fue a varios lugares desde el inicio que le comenzó el dolor en la cadera, fue a varios lugares donde le indicaban solamente antiinflamatorio, le tomamos radiografía y no veían nada, y le indicaban que solamente era dolor y solamente le indicaban analgésicos. Hasta que pasó el tiempo y sin sospechar de la enfermedad se le tomó su radiografía y fíjense acá, si comparamos con el otro lado, aquí está normal y en este lado se ve una imagen de sacabocado que decíamos como de mordisco de ratón, fíjense acá. Entonces esto ya nos hizo sospechar, a pesar de que no estaba con mucha destrucción de la superficie articular en comparación con el otro lado, ya nos hizo sospechar de que podía ser una tuberculosis. Le tomamos una tomografía y fíjense en los cortes, se ve claramente ese sacabocado a nivel de la cadera derecha.
Y ahí, acá se ve mucho mejor que hay un pinzamiento articular, o sea, hay una gran destrucción en comparación con el otro lado de la superficie articular. En los cortes transversales vemos acá que hay una destrucción en la cabeza del fémur también. Y por la gran destrucción que tenía y el dolor que tenía este paciente, terminó con una artrodesis. Este paciente pues ha sido operado en 2006, que es hace más de 15 años, ¿no? En el cual hacíamos solamente artrodesis. Actualmente podíamos un poquito en duda, ¿no? De repente podríamos haberle puesto a hacer el tratamiento completo y haberle colocado una prótesis de cadera a esta paciente. En ese tiempo nadie ponía prótesis porque había riesgo de infección, de aumentar el proceso infeccioso, y se le hizo una artrodesis para fijar la articulación y la paciente pues ya no tenía dolor y podía caminar, lógicamente con un movimiento restringido de la articulación de la cadera, pero podía caminar sin dolor. Acá tenemos otro paciente de 29 años con un tiempo de enfermedad de 2 meses, muy agresiva la enfermedad, que tenía una tuberculosis de la muñeca. Y fíjense cómo rápidamente en 2 meses destruyó toda la hilera proximal del carpo. Una destrucción masiva de la hilera del carpo. Aquí ya no hay nada que salvar tampoco, entonces lo que termina es en una artrodesis. Le hicimos una artrodesis, resecamos todo eso y fijamos la articulación de la muñeca para que no se mueva, cortando la infección. Esta paciente de 29 años que tiene una tuberculosis de rodilla, en la rodilla izquierda, fíjense cómo está aumentada de volumen y flexa, fíjense a comparación del otro lado, está muy aumentado el volumen de la rodilla y con hipotonía a nivel del muslo, fíjense, comparado con el otro lado hay una hipotonía, pero aumentada de volumen, y flexa, no puede estirar completamente, con dolor y camina con cojera. Se acuerdan de la triada de Femister que mencionamos, aquí se ve claramente este es el lado sano, aquí hay una osteopenia a nivel de los periarticular, hay un pinzamiento articular, ¿no? Entonces, sí hay unas imágenes en sacabocado también, la triada de Femister. Le tomamos la radiografía de pulmón y sí tenía una tuberculosis miliar. En este caso sí se tenía un problema primario de donde salió el germen para afectar a la articulación de la rodilla. Entonces era evidente el diagnóstico, ¿no? En esta paciente, por la gran destrucción que tenía también de la articulación, tenía una artrodesis. Le hicimos una artrodesis con fijadores externos, 2 clavos por arriba y 2 clavos por abajo, se resecó la articulación y se hizo una compresión a nivel de la articulación para que pueda caminar. Acá la vemos en la paciente con su fijador externo que ya está caminando a la semana de la operación, está caminando con su fijador externo. Pues, ¿qué complicaciones puede traer esto? Destrucción articular, liquidez articular, anquilosis, dijimos que la fijación fibrosa de una articulación, fístulas, abscesos fríos, diseminación tuberculosa y puede llegar incluso hasta la muerte. Aquí tenemos una anquilosis, se ha fijado esta articulación de la cadera, que hay que diferenciar de la artrodesis. La artrodesis es una fijación, o sea, igual se fija la articulación, pero aquí en la anquilosis por un proceso patológico, por una enfermedad, en este caso la tuberculosis. En cambio, la artrodesis es una fijación quirúrgica, es un procedimiento quirúrgico por medio del cual le hemos fijado la articulación. ¿Cuál es el pronóstico en estos casos? El pronóstico es con una destrucción lenta, termina en liquidez, anquilosis, con accesos fríos, hay fístulas, diseminación a otros órganos, infección secundaria, amiloidosis y finalmente puede terminar en el fallecimiento. Muy bien. Rápidamente, sobre tuberculosis de columna vertebral, lo que se denomina mal de Pott. Ya dijimos que Percival Pott en 1779 describió esta enfermedad y la describió con 3 cosas importantes. Había una gira dorsal, una destrucción de la columna con una angulación en jiba, o sea, una angulación hacia el dorso de la columna. Había absceso ossifluente, o sea, un absceso por la destrucción de los cuerpos vertebrales, se produjo un absceso que fluía hacia la parte distal por gravedad. Y había también trastornos neurológicos por esa angulación que ocasionaba esta cifosis. Producía una compresión a nivel de la médula y un problema neurológico con parálisis de miembros inferiores. Entonces, esta tríada la escribió Pott para eliminar como enfermedad de Pott o mal de Pott a esta tuberculosis con esas complicaciones. Y se ha quedado con ese nombre, ¿no? Entonces, actualmente a la infección tuberculosa de la columna le llamamos de Pott o enfermedad de Pott. Generalmente lo que sucede en la histopatología, lo que sucede es de que la infección llega por vía hematógena, ya los gérmenes hacia los cuerpos vertebrales.
Y a nivel del cuerpo vertebral es un corte, ¿no es cierto? Hasta la médula espinal, hasta los espinosas. Llega hacia los cuerpos vertebrales y de ahí se disemina hacia las vértebras proximales, superior e inferior. Y entonces se destruye el cuerpo vertebral y se disemina hacia los cuerpos vertebrales próximos, destruyendo a su vez en los discos intervertebrales, produciendo un gran absceso, una destrucción de los cuerpos vertebrales de los discos, produciendo un gran absceso. ¿Ok? Este absceso va a ocasionar una lisis de los cuerpos vertebrales, los cuales van a colapsarse. Y al colapsarse en la parte anterior, va a ocasionar que se angule la columna, produciendo esta sifosis. Y la sifosis, con el tiempo, a medida que se angula cada vez más, va a ocasionar angulación y compresión de la médula espinal, produciendo lo que se denomina pues una parálisis o una lesión neurológica distal. Este absceso frío que se ha formado a nivel de la columna, y lógicamente esto pasa pues en meses, ¿no? Que se forma a nivel del cuerpo vertebral, va a fluir por determinados cuerpos musculares hacia abajo, hacia la parte distal, y va a descender produciendo abscesos a distancia, abscesos fríos a distancia. Acá vemos cómo se ha producido la infección. En una columna normal se produce la infección a nivel de los cuerpos vertebrales, en una vértebra que fluye hacia la otra vértebra, va destruyéndolo y va produciendo el absceso, y este absceso puede fluir hacia la parte distal. Entonces hay que tener mucho ojo en estos casos para determinar cuando hay un paciente que tiene un dolor lumbar, que tiene rigidez a nivel de la columna y tiene dificultad para caminar, y tiene mucho dolor crónico de mucho tiempo de evolución, hay que sospechar de que pueda tener un problema de columna, aunque la mayor parte de las veces pues es una lumbalgia simple, ¿no? Pero no hay que descartar, hay que descartar siempre tomando una radiografía de que no presente un problema tuberculoso. Y no esperaba que lleguen así, ¿no? No esperaba que lleguen ya con signos clásicos del mal de Pod, es decir, fíjense, con una gran destrucción de varios cuerpos vertebrales, incluso el absceso está prominente hacia la médula espinal y que ocasiona en estos casos, obviamente, una parálisis, ¿no? El absceso no solamente se va hacia atrás, sino también hacia las partes laterales que se ven muy evidentes en la resonancia magnética o en la tomografía. Este paciente, por ejemplo, nos vino al hospital, tenía dolor en la columna de varios meses de evolución, no se hizo ver con nadie y vino al hospital ya porque le olía bastante y en su casa habían notado que se le estaba encorvando a nivel de la columna. Lo vemos clínicamente, es evidente que tiene una sifosis dorsal. Le tomamos una radiografía y una tomografía y vemos que hay una gran destrucción, fíjese, de dos vértebras, están aplastadas y esto produce una angulación a nivel de la columna vertebral y la médula espinal, el conducto espinal está pues obstruido por este absceso que está puesto a ese nivel. El absceso es influente, les decía, que se forma un absceso a nivel de los cuerpos vertebrales y estos van a fluir a nivel de los resquicios que quedan entre los grupos musculares, ¿no? Entonces van a descender por ellos hasta la parte inferior, generalmente apareciendo en la región inguinal o hasta la región glútea. Estos van a descender y producir estos abscesos fríos. Lo que vamos a encontrar generalmente es en anamnesis, que es una evolución crónica, el paciente que está muy venido a menos inmunitariamente. En el examen físico vamos a encontrar que hay un dolor persistente, con rigidez, contractura muscular, y a veces encontramos que el paciente llega con un absceso frío, es decir, con una tumoración. Hemos tenido algunos casos en los cuales llega con una tumoración a nivel de la región inguinal. Y entonces se lo ve el cirujano y dice, esto parece ser una hernia inguinal. Y algunas veces ha sucedido que incluso le hacen una punción o lo entran a operar, encontrándose con un absceso frío en esa zona. Entonces, cuando hay este tipo de casos, hay que sospechar siempre, evaluar la columna para ver si es que no es el problema a nivel de la columna. Algunos exámenes laboratoriales que ya los revisamos ya de la tuberculosis en general, que se deben solicitar. Y lo que hay que siempre pedir es una radiografía, tomografía y resonancia, ¿no? En ese caso ya vemos acá cómo se ve en la resonancia el gran absceso que está presentándose con la gran destrucción del cuerpo vertebral y ese absceso está fluyendo hacia abajo. Fíjense, cuando es en la zona lumbar fluye a nivel de, en la zona dorsolumbar, fíjense en D2, L1, si es que el absceso se produce ahí puede fluir a nivel de los músculos psoas-ilíaco, y el psoas ilíaco ustedes saben que se inserta a nivel del trocánter menor
del fémur. Entonces puede llegar a nivel del músculo, a través del músculo, puede llegar hasta la región del trocánter menor, en la región inguinal, y producir ahí el absceso frío, o sea, depositarse ahí el contenido del absceso y producir un aumento de volumen, y el paciente nota que hay un aumento de volumen en esa zona. No le duele mucho, pero hay un aumento de volumen, y cualquiera puede pensar que es un tumor, una hernia inguinal, etcétera, ¿no? O puede derivar hacia la parte posterior, a nivel del agujero ciático mayor, por donde pasa el nervio, los nervios, y va a formar el nervio ciático y producir un gran absceso a nivel de la región glútea. Y entonces también podemos encontrar, en algunos casos hemos encontrado abscesos glúteos que no dependen solamente de esa zona, sino desde arriba de la columna. El tratamiento en estos casos generalmente es médico, ya dijimos, igual que para la tuberosis articular, con reposo, inmovilización con corsé y tratamiento quimioterápico específico, ¿no?, para la tuberculosis. Le colocamos un corsé de yeso, aquí se está colocando un corsé al paciente para evitar la movilización y para evitar que se siga aplastando los cuerpos vertebrales por la infección. Cuando recién está empezando la enfermedad, podríamos tratar en forma incruenta, solamente con corsé, reposo, buena alimentación y tratamiento médico específico. Pero cuando ya está muy avanzado el cuadro, en esos casos es preferible operar. ¿Y para qué se opera? Para corregir la cifosis, para corregir esa inestabilidad que está presentándose en la columna por la destrucción de los cuerpos vertebrales, para corregir ese compromiso neurológico y evitar que siga avanzando más, y corregir también y disminuir ese dolor persistente que presenta por la destrucción ósea. Lo que tenemos que hacer entonces es resecar, hacer una debridación del absceso frío que está presentando y estabilizar la columna. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar en el tratamiento clínico es tomar una muestra para el examen histológico, para estar seguros de qué es esto, que generalmente con el examen radiográfico y con la intervención clínica entrando al mismo lugar de la lesión ya podemos tener el diagnóstico, pero debemos confirmar siempre con un examen biópsico. Drenar, eso es lo que se hace en el tratamiento clínico, drenar todo el absceso frío, remover todo el tejido necrótico, es decir, hacer una debridación del absceso y estabilizar la columna, porque se ha tornado inestable por la destrucción de los cuerpos vertebrales. Entonces, generalmente lo que se hace es una estabilización anterior y una estabilización posterior, es decir, se entra por la vía anterior, por el abordaje anterior, ya sea costal, por el borde costal. Entramos siempre ayudados con el cirujano de tórax, porque ellos tienen los abordajes costales para entrar a los pulmones, y nos ayudan ellos para hacer el abordaje para ingresar hasta el cuerpo vertebral. Y entonces nosotros lo que hacemos es la debridación y hacemos la estabilización anterior, ya sea con placas y tornillos, para estabilizar más injerto óseo en el lugar y que no siga colapsándose más. Y luego de 15 días que ha cicatrizado esa herida del abordaje anterior, entramos por abordaje posterior para poder hacer la artrodesis de la parte posterior. Acá tenemos, por ejemplo, una mujer de 65 años que ha tenido una destrucción de los cuerpos vertebrales a nivel de columna dorso-lumbar, en el cual se le ha hecho una estabilización primero anterior. Acá vemos en esta imagen, podemos ver acá en esta imagen de perfil, podemos ver la columna dorso-lumbar, y esta imagen de acá es que se ha sacado peroné. O sea, todo esto está destruido con los cuerpos vertebrales. Hemos sacado peroné y hemos colocado como injerto, como un poste, lo hemos colocado en el lugar donde está destruido los cuerpos vertebrales. Entonces se ha colocado ahí como poste para estabilizar la parte anterior de la columna. Y luego de 15 días se ha entrado a la parte posterior y se ha colocado este fijador transpedicular a nivel de los pedículos hasta el cuerpo vertebral para estabilizar la parte posterior y hacer una artrodesis posterior. ¿Qué logramos con esto? Estabilizar la columna para evitar que siga colapsándose más, que siga angulándose y que haya daño a nivel de la médula espinal. Entonces, evitamos el daño en lo posterior para la médula espinal y el problema neurológico. Entonces, las ventajas de la cirugía son, como decíamos, estabilizar la columna, evitar la lesión neurológica, es decir, paraplegia tardía por la deformidad. La curación, obviamente, es más rápida y evita abscesos residuales. El tratamiento quirúrgico siempre debe ir de forma concomitante con el tratamiento médico, con el tratamiento específico con los medicamentos para la tuberculosis.
Acá tenemos un paciente varón de 27 años que tiene un tipo de enfermedad de 6 meses. No tiene antecedentes epidemiológicos de tuberculosis, ni él ni en la familia, pero ya se ve aquí una cifosis no tan marcada a nivel dorsal, más o menos de 8 de 10. Le tomamos una radiografía y en la radiografía se ve acá una destrucción, un acuñamiento con destrucción de la vértebra de D10. En la AP no se ve mucho, pero se ve algo acá de un absceso, la sombra de un absceso lateral. Entonces acá vemos con acercamiento más la destrucción del cuerpo vertebral y vemos el anormalamiento del absceso que presenta en el AP. En la radiografía de tórax vemos que no tiene ningún problema pulmonar, no hay una infección activa pulmonar de tuberculosis, y le tomamos una tomografía y en la tomografía sí se ve claramente el absceso que presenta paravertebral. Esto que está marcado acá, no hay un absceso paravertebral. Y ese absceso está esosifluente, es decir, que está fluyendo hacia la parte más distal por gravedad. El paciente terminó haciéndole una artrodesis anterior. Acá se ve también el poste de peroné que se ha puesto a nivel de los cuerpos vertebrales que estaban destruidos. Y después de 3 semanas se entra para hacer la artrodesis posterior. En este caso se hace una artrodesis con otra técnica que se utiliza alambres y clavos gruesos de Steinman, los cuales van a estabilizar la columna en la parte posterior, colocando injertos óseos para estabilizar la columna. Acá tenemos al paciente. Esta es la primera herida que se hizo para abordar la parte anterior, para hacer la desviación de todo el absceso que estaba en nivel de la columna. Y después de 15 días se entra por la vía posterior para hacer la artrodesis posterior. Se saca injerto de cresta ilíaca posterior para colocar los injertos ahí en la zona posterior para hacer la artrodesis. Después de 2 o 3 meses se inmoviliza con el corsé de yeso para evitar que haya flexión hasta que consolide la artrodesis y lo estabilice a la columna. Este otro paciente varón de 29 años vino porque presentaba dolor a nivel de la cadera. Estaba dolor en la cadera izquierda. Entonces le tomamos esta de varios meses de evolución, ¿no? Entonces fíjense, la cadera derecha es normal y comparativamente con el otro lado, pues hay una destrucción, hay una tipo artrosis, pero se nota raro porque hay una osteopenia marcada a nivel de la cabeza y del acetábulo y hay unas cavidades a nivel del acetábulo. Entonces sospechamos también de tuberculosis, le tomamos todos sus exámenes, le tomamos una tomografía y aquí en la tomografía, fíjense, hay una destrucción de la cabeza del fémur, una destrucción bastante marcada. Acá se ve también la destrucción de la cabeza marcada, fíjense, hay una osteolis como un sacabocado con mordisco de ratón. Pero evaluándolo bien al paciente, también tenía dolor a nivel de la columna lumbosacra. Le tomamos una radiografía y una tomografía de la columna lumbosacra y vemos de que hay una destrucción a nivel de L5. La quinta vértebra lumbar también está destruida completamente y hay incluso un deslizamiento del sacro sobre la columna lumbar, ¿no? Más o menos un 60% está deslizado. Esto ya está ocasionando un problema neurológico también, y por eso ya tenía adormecimiento en las piernas. Pero hay una gran destrucción. Pero no le dolía mucho esto, más lo que le dolía era la cadera. Entonces, entramos, le dijimos, vamos a entrar, para lo que le duele más que cosa es la cadera. Entonces, vamos a hacerle la operación de la cadera. Le tomamos una radiografía de pulmones, si estaba normal, estaba limpio. Entonces, por esta destrucción grande a nivel de la articulación de la cadera izquierda, le dijimos, pues vamos a hacerle primero una operación de la artrodesis de la cadera. Le hicimos una artrodesis para fijar la cadera y para calmar el dolor, y le hicimos su tratamiento, lógicamente, médico con antituberculosos. Y le dijimos que después de esto, después de unos 2 o 3 meses, regrese para operarlo de la columna, que había que estabilizar también la columna. Pero como recibió tratamiento con antituberculosos, porque estaba más de 6 meses, ya casi terminando el tratamiento, le regresó después de 6 meses y ya nos dijo que no le olía, estaba movilizando mejor la cadera, eh, no le dolía la cadera y la columna tampoco le dolía. Le tomamos una radiografía y prácticamente se había estabilizado esa lesión a nivel de la columna con el tratamiento médico solamente. Aquí lo tenemos al paciente. La articulación de la cadera, si bien es cierto, está artrodesada, o sea, está fija, no se moviliza la articulación, pero el miembro inferior puede movilizar con el movimiento de la pelvis.
O sea, la pelvis al movilizarse también da cierto grado de movimiento, es decir, que no se queda completamente rígida el muslo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, al paciente que está haciendo flexión de la cadera operada, tiene una flexión de hasta 45 grados, con eso tranquilamente puede sentarse sin mayor problema. El paciente joven, a comparación del lado derecho, que fíjense, flexiona hasta 90 grados, el otro levanta hasta 45 grados. Muy bien, entonces los resultados en estos casos pues son favorables haciendo tratamiento combinado, ¿no? Tratamiento médico con tubérculos tácticos y tratamiento quirúrgico para resecar todo el absceso que está producido por la destrucción, por la infección. Muy bien, jóvenes, con eso terminamos esta segunda clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Luisa. Sí estamos, doctor. Me parece que no hay preguntas. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Ya estamos preparando el examen para mañana a las 10 de la noche. ¿Cómo nos queda? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, entonces. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.